Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, para quienes estuvieron en la clase anterior ya saben de lo que va esto. Para aquellos que tienen la oportunidad recién de conectarse a esta sesión, pues bienvenidos a esta forma diferente de ver lo que significa hacer contabilidad. Y teniendo en consideración de que por ahí, lo repito nuevamente, alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros la sesión anterior. Me voy a permitir hacer un pequeño resumen bastante rápido de lo que significa hacer contabilidad. Para mí es muy importante, necesario, diría yo, el que así como la tecnología avanza, los paradigmas y la forma de ver las cosas cambian, veamos y entendamos a la contabilidad de una manera distinta, de una forma en la que siempre ha sido, pero que quizás no nos tomamos el trabajo de verificarlo o verlo, o más que nada, nunca nos lo explicaron de esa manera, ¿no? ¿Cómo podría saber yo que la contabilidad es algo si es que nunca me lo dijeron? Notarlo a veces conlleva años y mucho tiempo de dedicación y estudio para empezar a encontrar ciertas lógicas o ciertas cosas que a simple vista no se observan. ¿Y a qué me refiero? Y es que la contabilidad termina siendo o no es otra cosa más que una forma diferente de escribir. Es una manera distinta de contar cosas. Evidentemente que es un sistema de un lenguaje técnico, es un lenguaje, vamos a decir, estricto, ¿sí? En el lenguaje ordinario, en el castellano, por ejemplo, es un lenguaje que te permite decir cosas como sube arriba, siendo una redundancia, un vicio del lenguaje, como decir, por ejemplo, no sé, las famosos slangs o las jergas, ¿no? En castellano, y aún así el lenguaje se sigue entendiendo, ¿no? Es decir, algo está Carolina, para muchos de nosotros significa de que algo es muy caro, ¿no? Es un gasto fuerte. A eso se llama un lenguaje libre, un lenguaje que no es tan estricto, tan parametrizado, a diferencia del lenguaje contable. El lenguaje contable, y lo vamos a ver a lo largo de la sesión, ¿no? Porque nos vamos a meter un poco a la dinámica contable, es que yo no puedo tomarme libertades de registrar como a mí me plazca, porque las historias que nosotros contamos son historias totalmente técnicas, totalmente objetivas, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos va a tocar a nosotros es respetar ciertos parámetros, ciertas reglas que vuelven todo esto lo repito nuevamente, un lenguaje estricto. ¿Ok? Ahora, para entendernos de origen, y vamos a hacer un repaso bastante rápido, ¿sí? Uno, cuando hablamos de lenguaje, siempre vamos a empezar con la base. Todo lenguaje se traduce en signos. Absolutamente todos los idiomas. Piensa en cualquier idioma y te vas a dar cuenta de que su escritura está trabajada con signos. ¿Ok? No hay forma alguna de que tú establezcas, como le digo, un lenguaje, un sistema de escritura si no tiene signos. Inclusive los incas, dentro de una teoría muy estudiada y una teoría respaldada por algunos renombrados arqueólogos, no solo nacionales e internacionales, se dice que utilizaban el sistema de nudos para escribir, para expresar mensajes, para contabilizar, para muchas cosas. Es decir, que lo primero que yo necesito para poder establecer un sistema de comunicaciones son signos. No sé si ustedes alguna vez aprendieron el código Morse, lo aprendí en el colegio. Bueno, me olvidé porque no lo uso, lo mismo que pasa, si no hacemos contabilidad nos terminamos olvidando, si no practicamos flujo de efectivo nos terminamos olvidando, lo que no se usa se olvida, pero básicamente el código Morse está compuesto de elementos, bueno, me está reconociendo como si esto fuera una fórmula, ¿no? Voy a poner acá texto para poder cambiar a mi gusto, pero código Morse, aunque no lo crean, es esto, puntos, rayas, ¿no? En diferentes cantidades y situaciones. Es decir, que lo que tenemos son simples puntos y rayas que sueltos al azar no significan absolutamente nada, pero que ordenados de manera coherente, lógica, respetando un sistema, terminan expresando mensajes, se terminan expresando cosas. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que cualquier sistema de escritura, cualquier sistema de comunicación necesita de símbolos que son la base de todo lo que viene encima. Ahora,
suele a veces expresar de que un edificio no se construye solo o no está compuesto solo de bases. Es más, muchas veces las bases ni se notan. Ve a cualquier edificio importante o interesante y tú te fijas más en la estructura de lo que está por encima de lo que quizás significa las bases. Para aquellos que han ido a Machu Picchu, por ejemplo, lo grande, lo importante de Machu Picchu no está en lo que ves, es todo el sistema de andenería y el sistema de amortiguamiento que tiene enterrado, lo que está todo bajo tierra. Es decir, el 75% de la construcción de Machu Picchu está bajo tierra, es lo que lo soporta. Los símbolos y los signos son esos. Son las bases de un idioma que nosotros no notamos, pero que están ahí. Ahora, ¿podemos decir que simplemente los signos terminan generando un lenguaje? Les decía yo, no. Un signo por sí solo no representa de ninguna manera un lenguaje. Un signo no es nada más que un código. Un código sin sentido si es que no tiene una coherencia. Para hablar de un lenguaje como tal, estamos hablando de que necesariamente, por lo menos, necesitamos la existencia de tres cosas, según lo que les comentaba en la sesión pasada, y que les refresco o más que nada les comento para aquellos que están por primera vez en esta sesión. Los elementos importantes para hablar de un lenguaje es sintaxis, que tiene que ver la forma en que estos signos o estos códigos se ordenan, la semántica, que tiene que ver el significado que le damos a cada uno de esos signos, y la pragmática, que no es otra cosa más que el lenguaje contextual que podemos entender, ¿no? Miren, entre la sintaxis y la semántica se construye, vamos a decir, un 70% de un lenguaje, pero la pragmática hace que el lenguaje cobre sentido en el contexto. Si hay una pareja de un chico y una chica, ¿no? Y la chica dice como que hace frío, la sintaxis y la semántica me llevan a una interpretación muy lineal de, ah, está haciendo frío. Pero la pragmática, que es cómo se usa eso en el contexto, me lleva a dar a entender de que quizás es, como diríamos popularmente, una indirecta a algo más que simplemente expresar que tiene frío, ¿cierto? Eh, lo voy a dejar en claro, ¿sí? Si hasta este punto estás pensando de que te metiste a una clase la cual parece que no tiene sentido, que no tiene ningún tipo de lógica, porque tú entraste a una clase de plan contable y te están dando un curso de gramática o lenguaje, lo repito, y retomo lo que dije al inicio de esta clase, de esta sesión hace unos minutos. Mi interés en esta sesión es que veas de otra forma la contabilidad, que no lo veas como un simple acto de registrar y llenar códigos y simplemente eso, no, que empecemos a verlo como verdaderamente es, ¿sí? Las cuentas son palabras, los asientos son oraciones, una secuencia de asientos termina contando una historia y los estados financieros es la memoria anual de la empresa. Y en serio que se lee de manera fluida y natural si es que lo observas. Simplemente le asignas la característica gramatical a cada uno de los elementos como corresponde. Y repito nuevamente, todo lenguaje tiene una sintaxis, tiene una semántica y tiene una pragmática. La sintaxis, la forma en que se ordenan los signos, casa, orfanato, papá, contajea, no, entre otros, transfieren un significado a través de la semántica porque están ordenados de forma coherente. Y la pragmática, ya les he dicho, es el, la interrelación entre todas las normas que conviven en el lenguaje que me dan, según el contexto, un significado. ¿Ok? Eh, Importante, y ahora sí lo llevo a nivel contable. La intención es no repetir todo lo que hicimos la sesión pasada, sino simplemente refrescar conceptos. Es yo, ¿cómo termino leyendo un asiento o cómo termino entendiendo todos los elementos gramaticales de un asiento contable? Primero, entendemos que tenemos un sistema de símbolos, tenemos un abecedario y son los números. Nuestros números son el abecedario y va desde el 0 al 9. ¿Ok? Nosotros utilizamos un total de 10 símbolos para escribir contablemente. ¿Ok? ¿Posee una sintaxis nuestro, ¿cómo se podría decir? Nuestro lenguaje contable? Claro que lo posee porque tenemos un sistema ordenado. Un solo dígito equivale a elementos. Dos dígitos, una descripción de la naturaleza del elemento.
Tres dígitos, una explicación más profunda de la naturaleza del elemento. Cuatro dígitos, le agregas una capa más de especificación. A los cinco dígitos ya tiene una situación muy puntual, un significado puntual. Y a seis dígitos, pues lo has llevado al extremo máximo del plan contable. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, y ya que mencioné el plan contable, yo quiero que el plan contable a lo largo de toda esta sesión que nosotros vamos a estar llevando, no lo vean como un simple catálogo de códigos. El plan contable es el diccionario, ¿sí? Cualquier lenguaje tiene un libro, un compendio, un resumen, en donde se establece el significado de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, casa. Tú te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se define como el lugar en el que mora o habita, ¿no? Una persona, ya sea en solitario o con su familia o personas dentro de su entorno. Casa. Nosotros nos vamos al plan de cuentas y encontramos 12, ¿no? Cuentas por cobrar, comerciales, terceros. 12 uno, facturas, ¿no? 12 11 facturas no emitidas. 12 12 facturas emitidas. 12 01 facturas emitidas, pero en moneda nacional. ¿Qué significa la 12 12 02? Facturas emitidas en moneda extranjera. No lo vean solo como un catálogo de descripciones, véanlo como el diccionario del contador, porque te está diciendo qué significa cada código. Si tú te aprendes qué significa cada código, pues ya no necesitas escribir en castellano la descripción del elemento. Basta con que coloques la cuenta contable y ya está. Tú ya te entiendes, ¿no? Es como que ya es un nivel avanzado. Así como hay inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, siento yo que el contador que domine el plan de cuentas a un nivel avanzado ya no necesita poner la descripción de la cuenta porque sabe lo que significa la misma con solo mirarla. Y interpreta y entiende y lee asientos con solo mirarlo. La semántica viene de eso, ¿no? La semántica es el significado que tiene los diferentes códigos ordenados de diferente manera. Eh, lo exponía yo anteriormente. No es lo mismo decir te fuiste que fuiste tú. Aun cuando tenga prácticamente los mismos elementos o las mismas letras, con excepción puntualmente del fuiste tú y te fuiste, ¿no? Expresan dos conceptos diametralmente diferentes. Pues lo mismo pasa, les decía yo, con la cuenta 16 y la cuenta 61. Miren, mismas cuentas, estoy utilizando dos dígitos, estoy utilizando los mismos signos, el orden ha cambiado, la sintaxis ha cambiado, por lo tanto, la semántica le está dando un significado distinto. 16, un derecho, un recurso que yo poseo, ¿no? Que tengo por cobrar por situaciones ajenas al giro del negocio, pero a un tercero. Eso es 16, ¿no? 61. Bueno, estamos hablando o expresando un movimiento de almacén, ya sea en entrada o en salida. ¿Cómo identifico yo si es en entrada o en salida? Va a ser en la posición que la cuenta va a tener en el asiento, ya sea en el debo o en el haber, es decir, la pragmática de nuestra dinámica o nuestra gramática, ¿cómo se dice? Contable. Pragmática en la contabilidad viene de eso. La interrelación que tienen las cuentas en el asiento contable podría terminar dándonos interpretaciones o lógicas. Y lo vamos a ver, no se preocupen, simplemente quiero que vayan ya haciéndose a la idea de que en esta clase, en esta sesión, no vamos a hablar en términos comunes o en términos ordinarios, ¿no? Para mí sería muy simple hacer una sesión en la que yo les diga, mira chicos, vamos a hacer un poco, vamos a aprender la dinámica, no sé, del plan de cuentas, vamos a utilizar la cuenta 33. La cuenta 33 se utiliza para reconocer activos fijos. Si nosotros compramos activos fijos, este es el asiento. 33, 40, 46, ¿no? Y recuerden que tiene IGB, por lo tanto, si esto me cuesta 100.000 soles, yo voy a tener un crédito fiscal equivalente al 18%, ¿no? Y la cuenta por pagar es el 100%. Así se usa la cuenta 33. Si yo lo construyo, pues deberé de utilizar la cuenta, ¿no? Voy a ir Entonces, eso es fácil. Créanme. Lo único que necesito hacer es elegir ejemplos y llevarlos. Lo difícil es transmitir una idea de que aquí hay una historia que se cuenta con base a sustantivos. Acá hay puros sustantivos, pero también hay un verbo. Y el verbo está con base
a una regla que ahorita les explico, pero que básicamente surge por la forma en la que están ordenados las cuentas en el asiento, en el debe y en el haber. ¿Ok? Entonces, eso no es algo lo que vamos a ver en la sesión el día de hoy. El día de hoy yo te voy a llevar por otro rumbo, yo te voy a llevar por un mundo gramatical. Te lo voy a hablar en términos de sustantivos y verbos, te lo voy a hablar en términos de, ya les vuelvo a mencionar nuevamente, de pragmática, de interpretación lógica financiera y vamos a terminar entendiendo de que un asiento contable es justamente un hecho narrado. ¿Quién puede pretender escribir en un lenguaje si no conoce cómo funciona? Es decir, ¿quién puede pretender hacer asientos contables, dominar la dinámica contable como verdaderamente corresponde si ni siquiera conoce la interrelación de vida a través de lo que surge de las NIF principalmente, pero sobre todo de el plan de cuentas como tal? El significado que cada uno de estos tiene, porque es una combinación y esto creo que aprender dinámica contable en NIF o bajo NIF y aprender dinámica contable según el plan de cuentas no tiene por qué ser separado. Ojo que tiene sus bemoles y sus contradicciones puntuales, son muy puntuales, pero básicamente el hecho económico se describe en la NIF y yo escribo el hecho económico en mi contabilidad a través del plan de cuentas y respetando la dinámica contable, ¿no? ¿Qué cuenta un contador? Yo ya lo he dicho muchas veces en varias de las clases que hemos tenido. Un contador lo que hace es narrar o contar tanto a nivel cuantitativo como narrativo en el estricto sentido de la palabra, haciendo uso para ello de un sistema de códigos que no cualquiera comprende. La contabilidad es un lenguaje escrito. La contabilidad es un sistema de comunicación y es un sistema de comunicación técnico. Al ser un sistema de comunicación técnico, no cualquiera lo puede leer. ¿Alguien me podría decir qué está pasando acá? ¿Alguien se atreve a decirme qué es esto? ¿Qué estoy tratando de graficar? Acá hay una historia. Más allá de baja de activo, amigo. Porque vamos a la historia, ¿sí? Porque sí, hay una baja de activo, pero también están haciendo otro activo. Entonces, tan baja de activo. Exacto. Esa es la respuesta. Activo mantenido para la venta. Estamos reclasificando un activo para venderlo. Y yo les pregunto, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo supieron que yo lo que quiero transmitirle a ustedes es que estoy queriendo vender un activo? La respuesta es muy simple. Ustedes reconocen la cuenta 33. Ustedes reconocen la cuenta 27 y ustedes reconocen la cuenta 39. Miren, para un biólogo, para un médico, para un veterinario, para un ingeniero, ¿sí? Para un físico nuclear, yo lo que estoy exponiendo acá son simplemente números que no se entienden, que quizás por cultura general entenderán que esto es la partida doble, ¿no? Pero que si quieren leerla verdaderamente la historia, tú tienes que traducirles. Bueno, aprovecho para explicarles que las glosas existen porque son la traducción del idioma contable al castellano o al idioma común. Porque yo tengo que decirle al administrador que no sabe leer asientos, por si acaso, este asiento es por la reclasificación del activo fijo como disponible para la venta. Ustedes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes habla chino o habla japonés? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo soy muy fanático de los animes, ¿no? Desde niño. Y cuando un anime está en su idioma original, que es el japonés, yo obligatoriamente le tengo que poner subtítulos. Porque si bien es cierto, hay algunas frases que por el uso constante o por la repetición constante las ubico, no significa que sé hablar japonés en lo absoluto. ¿Ok? Necesito subtítulos. Muy bien, ustedes mírenlo de la misma forma. Para quien sabe en el idioma contable, prácticamente entiende lo que hay acá. Lo entiende. Pero quien no, necesita un subtítulo. La glosa es el subtítulo del asiento, del idioma, la transformación del idioma técnico al idioma común. ¿Ok?
Véanlo nuevamente, les digo esto como un tema de lenguaje. Es un lenguaje escrito, ¿no? Resumiendo entonces lo que hemos venido comentando hasta este momento, los símbolos son las bases, ¿ok? Nuestro caso, los números ordinales, la sintaxis es en la orden posicional de los números, la pragmática tiene que ver mucho con la posición del debe y el haber, ¿sí? La semántica que esto tiene, aquí creo que sería bueno agregarlo, ¿sí? Semántica, ¿ok? La semántica que tiene nuestro lenguaje es el significado de cada símbolo, ¿ok? De cada símbolo. Ahora, quiero poner aquí que nuestro diccionario es el plan de cuentas. Vamos a crear un sistema de escritura, o más que crear un sistema de escritura, vamos a descubrir un sistema de escritura, ¿ok? Es importante entender a su vez de que quien sabe leer puede escribir. Si aprendes a leer así, entonces estás en toda la capacidad de hacerlos. Y créeme que, por ejemplo, a veces en el trabajo me dicen, William, ¿qué asiento se tiene que hacer con esto? Y quizás nunca me he enfrentado a esa situación, pero ¿cuál es la diferencia? Que con solo mirar o escuchar lo que te dicen, tú recuerdas el significado de los códigos, recuerdas la dinámica y dices, ah, ya, mira, en este caso haz tal asiento. Y terminan siendo coherentes, no hay la necesidad de reinventarse o investigar porque la dinámica contable es solo una y básicamente basta con entenderla para poder tratar. Miren, voy a preguntarles lo siguiente. Esta es una pregunta gramática. Vamos a hablar de gramática, pues entonces volvámonos como si esto fuera una clase de lenguaje. Un sustantivo, ¿qué expresa? ¿Una acción o un sujeto? Un sustantivo, ¿qué expresa? ¿O qué contiene dentro de? Muy bien, sujeto, ¿no? Un sujeto. Y un verbo, muy bien, la acción, exactamente. La acción. En serio, les repito, no estoy drogado. En verdad que esto funciona según la dinámica contable de manera perfecta. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes imagina una frase o una oración de la siguiente manera, ¿no? El caballo, el humano. Díganme, ¿ustedes interpretan algo de esa oración? El caballo, el humano. No tiene el más mínimo de los sentidos. No hay de ninguna forma, ¿cómo se podría decir? Una interrelación lógica, una coherencia. No hay contexto. No se puede saber lo que se intenta decir en esa acción. Y yo podría decir de alguna forma, no sé, correr, dormir. Básicamente, tampoco entiendo nada de lo que se quiere decir acá. Correr, dormir. ¿Cuál es el mensaje que se está trasladando? Alguien diría, bueno, que si corres mucho te da sueño y te vas a dormir. Bueno, es una extrapolación de lo que estás leyendo, pero de ahí de la frase como tal, ¿entiendes algo? La respuesta es no, no se entiende. Hay una regla básica, muy básica en el lenguaje, ¿sí? Regla básica. En una oración con sentido, como mínimo, debe haber un sustantivo y un verbo si es que queremos hablar de acciones. Ojo, que la contabilidad es un lenguaje técnico, es un lenguaje que expresa acciones, no es un lenguaje coloquial, no es un lenguaje que se haya sido diseñado para, no sé, narrarte una novela, contarte la historia de María, de cómo se enamoró de Juan, ¿no? No, para eso no sirve la contabilidad. La contabilidad narra hechos económicos, narra acciones financieras. Por lo tanto, dentro del lenguaje contable, como mínimo en cada oración debe haber un sustantivo y un verbo. Ahora, los sustantivos son sujetos y los verbos son acciones. Yo lo que tengo que saber es identificar cuál es el verbo y cuál es el sustantivo de la oración. Yo quiero llevarlos ahora sí a un tema de un lenguaje técnico, ¿sí? Me voy a tratar de acoplar en este punto el lenguaje técnico y les pregunto lo siguiente.
Estado de situación financiera y el estado de resultados. Díganme, ¿cuál está compuesto de cosas y cuál está compuesto de acciones? Dígame, entre el estado de situación financiera y el estado de resultado, ¿cuál está compuesto de cosas? Y cuando digo cosas me refiero a recursos. Muy bien. El estado de situación financiera está compuesto de cosas, ¿sí? Recursos. Y el estado de resultados está compuesto de gastos e ingresos que no son otra cuestión más que la variación de recursos, ¿no? De activos o pasivos, tanto de forma positiva como forma negativa. Por lo tanto, el estado de resultados está compuesto de acciones o cosas. En términos técnicos, creo que inclusive se dice que el estado de situación financiera es un estado estático y el estado de resultado es un estado dinámico, movimientos. El estado de resultados está compuesto de acciones, ¿sí? Movimientos. Por lo tanto, primera regla, las cuentas de balance fungen de sustantivos y las cuentas de resultado fungen de verbos, ¿sí? Fungen de verbos. Si tú me preguntas cuál es más importante, son las cuentas de balance. Las cuentas de balance son más importantes porque si no podemos entender que para que existan gastos e ingresos debe moverse activos o pasivos, ahí vamos a tener una limitante al momento de hacer nuestros asientos contables. Miren, ustedes van a estar en la capacidad de leer el asiento y decirme qué pasó si yo simplemente hago lo siguiente. El primero voy a empezar con algo muy básico, pero muy básico. Dígame, ¿cuál es el sustantivo? Dígame el nombre del sustantivo en términos técnicos. ¿A qué sustantivo estamos haciendo referencia? ¿Alguien me dice? Bien, pero si es la cuenta 20 de manera específica, porque inventario es un concepto amplio, es todo el elemento 2, inventarios. Exacto, mercadería. Ahora, ¿me dicen el verbo? El verbo es una sola palabra. ¿Me pueden decir el verbo? No, costo es un concepto, no es un verbo. Pero estás muy cerca, César. ¿Cuál es el verbo? Voy a poner por aquí Deva mientras lo van pensando. No, costo de ventas, amigo Roel, es un concepto. No, comprar no. ¿Has utilizado un menos? Créanme que están bastante cerca. No, gasto, no. Producto es un sustantivo, gasto es un concepto, también podría ser. Venta, por ahí vas, Roel. Pero ponlo en verbo. Ponlo en verbo. Estás muy cerca, estás casi a punto de tocar la palabra, el verbo. Recuerden que las cuentas de resultados son vender. Esa es la palabra. El verbo es vender. ¿Ok? Sí, yo les doy toda la razón a quienes han puesto que esto es costo de ventas. Sí, exactamente. Esto es un costo de ventas. Así se llama la cuenta, costo de ventas. Pero lo estamos llevando a nivel gramatical, recuerden. Y a nivel gramatical, la cuenta 69 no refleja un concepto, refleja un verbo. Y lo que yo quiero expresarles, más que nada, es lo siguiente, ¿ok? Miren, lean esto. Ustedes no leen mercaderías costo de ventas. Eso déjenselo para aquellos que estudian con otros institutos, ¿no? En otras empresas, con otros lugares. Quienes estudian en Contagea no leen mercadería costo de venta. Quienes estudian en Contagea dicen, hemos vendido mercaderías. No sé si notan la diferencia entre decir mercadería costo de ventas a decir hemos vendido mercaderías por 150.000 soles. Porque estás traduciendo el mensaje con solamente ver el asiento. Y ya no necesitas la glosa porque tú lees asientos contables. Tú dices, ya no pones por el asiento del costo
de ventas, ¿no? Ya no, no lo necesitas. Tú dices, hemos vendido mercaderías por 150.000. Ahora, ¿hay un predicado dentro de esto? Sí, claro que hay un predicado contextual, que es, la mercadería me han costado 150.000 soles y que estos están impactando el estado de resultados por 150.000, pero eso ya ponernos muy refinados, ¿no? Estamos empezando a entender asientos y ahora yo les voy a poner otro asiento, ¿sí? Este es un poquito más de nivel. Nómbrenme el sustantivo, por favor, que puede ser de dos palabras, de tres palabras, pero nómbrenme el sustantivo. Voy a poner por acá 10.000 nada más. Si se les complica, no hay problema, pero inténtenlo, en serio. Les ayudo. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, maquinaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo la subdivisionaria específica para definir qué activo fijo es. Pero en general creo que le podría poner activo fijo. Mejor. Activo fijo. ¿Ok? Ahora dígame el verbo. El verbo está acá. Miren, aquí se aplica la pragmática. ¿A qué me refiero con la pragmática? En el sentido de que la 68 por sí solo, dígame, ¿qué piensan o qué verbo se les viene a la mente cuando ven la 68? Yo les doy el concepto, depreciación. Exactamente, depreciar. Pero recuerdan que la pragmática era el significado contextual de una palabra según el contexto, valga la redundancia. Pues bien, cuando la 68 está pegado a la 36, es imposible que sea depreciación. Tampoco, porque para eso tendría que estar también pegado a la 39. Para que sea depreciación o amortización tendría que estar pegada a la 39. ¿Qué me dice la pragmática? ¿Qué significado tiene la 68 cuando está pegada a la 36? ¿Ustedes saben cómo se llama la NIC 36? Va por ahí, pero no es el término. Desvalorización es de los inventarios. ¿Cómo se le llama a ese efecto financiero en los activos fijos? Deteriorar. Miren, exacto, Fernando. Deterioro. El verbo sería deteriorar. Miren, 6836. ¿Qué me hace esta cuenta o este asiento? Para aquel que lee que el que puede leer asientos, dice, se ha deteriorado mi activo fijo. Sí, con solo ver esto dice, se ha deteriorado mi activo fijo por 10.000. Lo está leyendo. La acción la está indicando la cuenta 68, la cuenta de resultado está indicando la acción y el sustantivo lo está reflejando la cuenta 36. Por eso identifico al sujeto y al verbo. Se ha deteriorado, ¿sí? Mi activo. Ahora, si no te convences, miren cómo la acción hace que todo cambie. Le estoy poniendo 65X y 65Y simplemente con el fin, ¿ok? Con el fin de generar. Miren, díganme, ¿por qué se fue el inventario en la mercadería? ¿Cuál fue el contexto acá? Se ha ido la mercadería porque lo he vendido. Venta, vender. Hablemos en términos de acciones, ¿sí? Leamos los asientos en términos de acciones, es decir, de hecho, de verbos. Aquí dígame, ¿qué podría estar representándose esa 2065X? Más que consumo, porque si fuera un consumo tendría que llevarlo yo a la 61. Exacto, Sebastián, esto podría ser un robo. Robar, verbo robar, que es un verbo malo, no lo hagan, por favor. No, no sean como los congresistas, no lo hagan. Y acá, otra 65, podría ser regalar. Sí, claro, podría ser regalar. Y otra 60, si fuera pérdida, uy, muy buena. 69.5 contra la 20, que en este caso sería 29, ¿no? Ahí viene la pragmática, ¿no? Para yo expresar un contexto según lo que quiera hacer, pues tendría que cambiar los códigos.
porque en este caso, cuando yo quiero hacer una desvalorización o pérdida financiera, yo tendría que colocar la 29 como cuenta de evaluación en lugar de la cuenta puntual, que sería la 20, tal como lo hemos hecho acá. Estoy utilizando una cuenta de evaluación porque estoy en un concepto de deterioro. Lo mismo que sería con la 39, porque también es un acto de valuación o ajuste de valor. Pero esa es otra cosa, ¿sí? Eso ya cuando estemos más adelante, más avanzados, entender el concepto de una cuenta de evaluación y el contexto. Pero una pérdida no podría ir directamente así, ¿sí? Hablamos de desvalorización. Pero miren, esto de acá podría ser tranquilamente una donación. Y yo podría ponerles una 65Z, que podría ser regalo. Regalé mi mercadería. Miren, el sustantivo se mantiene intacto. ¿Y por qué no y por qué está cambiando el sentido o la descripción de cada una de las oraciones o mensajes que estamos nosotros interpretando? Porque el sustantivo no te indica la acción o el hecho que ha ocurrido. Es el verbo el que mueve todo. Leer asientos contables, mis estimados, es eso. Leer asientos contables es simplemente identificar el sustantivo de la oración y el verbo. Pero ahora hay situaciones puntuales en donde identificar el verbo es más complicado. Complicado si es que no te han enseñado, pero ahorita te lo explico y lo vas a entender de manera muy simple y sencilla. Miren, dos o más sustantivos pueden hacer un verbo, ¿sí? Y esto es parte de la pragmática del lenguaje contable. Para aquellos que digan, William, ya me aburres con el término pragmática, lo repito constantemente porque quiero dejarles en claro que el término pragmática dentro de un lenguaje es el significado contextual, porque palabras dichas en cierto momento pueden significar cosas muy distintas si es que se dicen en una entonación o en un momento diferente. Por ejemplo, yo puedo decir a alguno de ustedes en este momento, ¿no? Me dan una respuesta, yo le digo, oye, genial, eres muy inteligente, ¿no? Luego, mañana alguien más, ojo, solo como ejemplo, dice que, no sé, se manda un comentario disparatado sobre algo y yo les digo, eres bien inteligente. Les pregunto, ¿en sintaxis fue lo mismo? ¿Sí o no? ¿Fue lo mismo o no fue lo mismo? En términos de sintaxis, la respuesta es sí. Y si nos dejamos llevar por la semántica, que es el significado, pareciese que estoy diciéndole a ambas personas que son inteligentes. Pero ahora sí, apliquen la pragmática, que es significado contextual, el contexto. ¿Les estoy diciendo lo mismo a ambos? A ambos le dije, eres bien inteligente, pero pronunciación diferente y en situaciones diferentes. ¿Les estoy diciendo a ambos que son inteligentes? Miren, en el primer caso sí estoy expresando inteligencia. En el segundo estoy hablando en un tono sarcástico y el sarcasmo habla todo lo contrario. Por lo tanto, eso es pragmática. ¿Y por qué lo repito constantemente? Porque la dinámica contable me obliga a hacer análisis pragmático en más de una ocasión. Yo les estoy diciendo que dos o más sustantivos pueden hacer un verbo. Recuerden que el lenguaje contable requiere como mínimo, ¿sí? Un sustantivo y un verbo para poder leerse, porque de lo contrario yo no puedo decir el caballo humano o correr dormir, porque eso no se entendería. Eso sería tan loco como decir esto. Miren, por ejemplo, 68, 67. Ya, ¿y dónde está el activo o el pasivo que se mueve? Porque para poder reconocer un ingreso o un gasto, yo necesito que se mueva activo o pasivo. ¿Ok? Eh, miren. Este ejemplo creo que ya se los hice. No recuerdo la clase pasada, pero permítanme repetirlo porque es bastante simple y sencillo. 12 10, 10 12. ¿Ok? 12 10, 10 12. Debe haber. En ambos asientos yo no tengo verbo, pero yo estoy seguro que ustedes, por el nivel que deben tener, estoy asumiendo que son estudiantes de últimos ciclos o quizás ya son practicantes, son profesionales que ya dominan la dinámica o que han tenido la oportunidad de pasar por esa etapa de registrar asientos bases, como serían compras, ventas, pagos, cobros.
Están en la capacidad de decirme los verbos, el verbo de este asiento. Dígame, ¿cuál es el verbo de este asiento? Aquí hay dos verbos, dos potenciales verbos. Aquí hay uno. No, 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 no. Bueno, vamos a empezar con el de abajo, ¿sí? El de abajo es más fácil, el de abajo es facilito. Miren, fíjense en la posición de las cuentas, fíjense en la pragmática, ¿ok? La pragmática, ¿ok? Opción uno, cobrar. ¿Cómo saben ustedes que estoy cobrando? Porque la 10 está en el debe, está incrementándose, y la 2 está en el haber, está disminuyendo. Es un cobro. Ya, ese es verbo uno. Potencial verbo 2, porque hay otro verbo en ese asiento que podría interpretarse. Que yo le podría hacer más fácil. Es más, se lo voy a hacer más fácil. Le voy a agregar un poco de semántica y sintaxis. Es decir, le voy a agregar aquí un... Dígame el verbo. O por lo menos el concepto. Del concepto sale el verbo. École. ¿Cobrar o anticipar? Listo. Ahora dígame el verbo de este asiento de acá. Con base a la pragmática, es decir, el contexto. No, eso no es un anticipo. Ahora, ¿ese asiento puede darse? Sí, puede darse. Fíjense en el orden de los factores, en el contexto del asiento para poder determinar el verbo. École, Sebastián. Devolver. Puede ser la devolución de un anticipo, puede ser la devolución de un cobro. El cliente le llegó la mercadería de Temu y dijo, ¿sabes qué? Esta vaina no me sirve, devuélveme mi dinero, toma tu producto. Pero para que la cuenta 12 esté en el debe y la cuenta 10 esté en el haber, tiene que tratarse de una devolución de efectivo a un cliente. O alguien puede decirme que estamos pagando. Al cliente se paga. Para hablar de un pago tendríamos que tener la cuenta 42. Ahí el verbo cambiaría. Pagar. Miren cómo el verbo cambia por el orden y los códigos. Pragmática. O sea, yo puedo tener y leer un verbo. Aquí estamos hablando de devolución, devolver. ¿Y yo cómo leería este asiento? ¿Sí? Le hemos devuelto a nuestros clientes 7.500 con solo verlo. No necesito glosa. La glosa, lo repito, es para el veterinario, la glosa es para el administrador, la glosa es para otros que no pueden leer nuestro lenguaje contable. Con esto no digo que discriminen a la glosa, porque la glosa es relevante, parte importante de la comunicación contable, ¿ok? Pero no es fundamental para un contador para poder entender o leer un asiento. Aquí, dependiendo del código, ¿no? 12.1 van a decir al toque, ah, cobranza. 12.2 va a decir, ah, anticipo. Con solamente ver los códigos, el significado del código, pueden estructurar la oración. Hacer contabilidad básicamente va de ello, ¿ok? Hacer contabilidad va de ello. Y lo que hemos hecho a lo largo de todo esto básicamente es hablar, valga un poquito, de cómo es que nosotros interrelacionamos códigos, ¿ok? Cómo es que nosotros vemos a lo largo de todo el proceso o trabajo del plan de cuentas en los significados que estos tienen y cómo es que yo debería de llevarlos, ¿sí? Cómo es que yo debería de llevarlos a un asiento contable. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es analizar las cuentas contables en sus aspectos más fundamentales, porque lo que quiero yo es ordenar un plan de cuentas. Lo que yo quiero hacer es, como les decía, si mi, vamos a poner por aquí, si lo que yo deseo, habrá contadores felices, si lo que yo deseo es básicamente contar hechos o contar historias, dígame, ¿quién tiene más capacidad de narrar algo? ¿Quién solo sabe 10 palabras o quien conoce por lo menos unas 1.000? ¿Quién cree que va a tener más oportunidad de escribir un cuento? Aquel que su lenguaje es restringido, es decir, su código es de solamente 20, 30 palabras que las que usa diariamente, o aquel que tiene en su bagaje 1.000, 2.000 palabras en su mente. Más fácil le va a ser interpretar o dar
el significado, aquello que tiene más de 1000. Bueno, para poder escribir yo necesito conocer 1000 palabras. Para poder escribir yo necesito conocer el plan de cuentas. Yo necesito manejar mi diccionario contable. Yo lo llamo así, ¿no? Y lo llamo para mí, para mis adentros, mi diccionario. Porque para mí un código es una palabra. Para mí una cuenta es una palabra. Lo que yo necesito saber es qué significa esa palabra. Por ejemplo, si alguien me dice, William, mira, acabamos de recibir la noticia de que, ¿te acuerdas el cliente tal que esto se suponía que no nos iba a pagar y que se había ido al extranjero? Ya, resulta que se había ido al extranjero a hacer unos negocios y ha vuelto. Y nos está llamando para cancelar nuestra deuda. Mira, ese hecho que me acaba de contar me lleva a pensar a mí en lo siguiente. Mensaje uno: quiere cancelar la deuda que creíamos, ¿no? De cobranza, disculpen, de cobranza dudosa. Ahora, pensamiento 2: debo reconocer aquello en mi contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Identifico el sustantivo de la oración. Yo tengo una cobranza dudosa. Identifico el verbo. Oye, estoy recuperando la cobranza dudosa. Ya está mi asiento. ¿Se dan cuenta lo simple que es hacer un asiento cuando identificas cuando conoces cada palabra de tu diccionario llamado plan de cuentas? Me acaban de dar una simple frase y yo acabo de estructurar una oración. Acabo de llevar esta oración al lenguaje contable. Ya está. La cobranza dudosa resulta que se ha recuperado. Se supone que no le he castigado, William, y si lo hubieras castigado, pues entonces una 12 la revivo contra la 75, ¿no? Si es que estoy prácticamente seguro de que me va a pagar, ¿no? De que ha venido con el cheque en la mano, yo revivo. Pero esta es la cuenta que me habla de revivir estimación de cobranza dudosa y esta es la cuenta del derecho de cobro y en todo caso esta es la que acumula, este es el sustantivo que acumula la cobranza dudosa, ¿no? Parece que, como les digo yo, cuando uno les habla en estos términos, a veces, algunos por primera vez, o cuando alguien expresa la contabilidad de esa manera, hay quienes ven con los ojos chinitos como que no te termino de creer del todo, ¿no? No te termino de creer lo suficiente, pero lo voy a demostrar a lo largo de lo que queda de la sesión. Pero antes de eso, no sé si nuestra amiga Lady está por acá, como para darte el pase, porque creo que tienes algo que comentarnos a todos los presentes. Hola. Hola Julián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Perfecto. Antes de darte el pase, quiero recordarles algo. La clase todavía no acaba, ¿eh? Queda, creo que la parte interesante que ahora viene es el desarrollo del plan de cuentas. Así que simplemente hemos hecho una introducción para entender por qué es importante conocer mi plan de cuentas, ¿no? Pero ahora sí, amiga. Ok. ¿Me comentas por favor si se puede ver bien la pantalla? Fuerte y claro, te escucho y la pantalla se ve muy bien. Listo. Estimados, buenas noches con todos. Como comentaba nuestro compañero William, tenemos aquí el sistema contable EJB. En él podemos hacer actualmente eh, algunas demostraciones acerca de las bondades que este tiene, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de visualizar o de explicar cómo se hace la carga de movimientos de detracciones desde el sistema. Para ello, nosotros ya hemos cargado a través de la propuesta del CIRE aquellas opciones que son ventas y compras, ¿no? Tenemos cargado esto a través de nuestra aplicación del CIRE, que como ya lo hemos indicado en una clase anterior también, esto se hace de manera automática a través de los códigos API de SUNAT. Para este caso, vamos a cargar los movimientos de detracciones de nuestras ventas. Nos vamos a esta opción, buscamos archivo,
Seleccionamos el archivo a cargar y tenemos aquí toda la información que nuestros clientes han cancelado por las detracciones de las facturas emitidas, que nosotros vamos a migrar al sistema directamente con esta opción. Para ello, vamos a la parte inferior donde dice crear comprobantes. ¿Desea crear comprobantes? Indicamos que sí. Y nuestros comprobantes se han cargado de manera automática. ¿Qué se hace con ellos? Solamente validar que la información registrada es la correcta. Nos vamos a la opción de comprobantes, comprobantes de diario. Buscamos aquí los registros contables y tenemos aquí el registro contable de la cancelación de las detracciones en un solo clic a través de del Excel que se ha generado de nuestras detracciones por venta, ¿no? Si queremos visualizar esta información, damos clic en consultar y vemos que el sistema de manera automática ha creado el registro de la cancelación de la detracción por la factura emitida en el tipo de cambio de fecha de la factura. Esa es una de las bondades del sistema IJB. En ella también podemos ver lo que ahorita se tiene que declarar, por ejemplo, lo que es el ITAN. También tiene la opción a través de SUNAT, cálculo de ITAN, poder visualizar o poder registrar el ITAN en un solo clic a través de la información ya declarada. Damos clic en nuevo y nosotros tenemos aquí el periodo 2025, colocamos el 24 para que nos pueda cargar la información declarada en el año anterior. Si tenemos adiciones o deducciones de acuerdo a la norma, tenemos que colocarlas en estas casillas y el sistema también me permite indicar la modalidad de pago, ya sea al contado o ya sea fraccionado en 9 meses, ¿no? En este caso indicamos 9 meses, el pago al contado, nos arroja el importe de la primera cuota, indicamos grabar. Aquí se ha registrado de manera preliminar en el sistema y nos falta generar el asiento contable. Nosotros indicamos una fecha en la que deseamos registrar el asiento, supongamos que es el 31 de marzo, y damos clic en generar asiento de ITAM. Es porque pues, vamos a eliminarlo. Lo generamos nuevamente. Ahí está. Indicamos fraccionado a 9 meses y vamos a hacer el registro contable para el asiento. Se ha creado el asiento contable de manera automática. Aceptamos y vamos a visualizar comprobantes, comprobante de diario, el registro del subdiario 31 y aquí vemos el asiento de ITAN generado desde el sistema. Consultamos y tenemos que el sistema ha generado las cuotas que tenemos que cancelar por el ITAN fraccionado a 9 meses, ¿no? El sistema también me permite hacer un análisis financiero a través de las notas de los estados financieros. Damos clic aquí y generamos el estado que necesitemos en un determinado mes. El sistema nos arrojará el balance de comprobación y la bondad de este sistema también es que nosotros podemos revisar o modificar y consultar los registros de la cuenta simplemente dando doble clic en el número de la cuenta. Si necesitamos realizar alguna corrección o alguna modificación, también podemos hacerlo desde esta opción. Tenemos la opción de consultar y la opción de modificar, si es que queremos revisar o cambiar la información registrada, ¿no? Finalizamos y salimos. También el sistema nos permite visualizar el estado de situación financiera y también desde el estado de situación financiera nosotros podemos dar doble clic, ir hacia el origen del asiento y poder revisarlo o modificarlo. Lo mismo con el estado de resultados, también podemos hacer la revisión de las ventas declaradas, de las ventas registradas, de acuerdo a las opciones que nosotros necesitemos, ¿no? El sistema también nos permite exportar esta información a través de la opción de imprimir notas. Se genera este Excel en el cual podemos visualizar la misma información, pero lista para ser revisada o incluso ser firmada, ¿no?
Tenemos aquí la información de la empresa, las notas, el detalle de cada cuenta, los pendientes de cada cuenta y los saldos finales de cada ejercicio. Ahora el sistema también nos permite realizar una revisión o hacer un análisis tanto de las ventas o de las compras que nosotros tengamos en un determinado mes. Esto de manera general, si queremos realizar o si se quiere realizar alguna presentación gerencial, el sistema también nos permite visualizar esta información y también migrarla para que puedan tener mayor detalle. Si ustedes desean alguna capacitación o demostración es más personalizada, pueden escribirnos a nuestros números, eh, al número de contacto que es 908-830-504 y también nos encuentran allí en nuestro WhatsApp para que puedan tener alguna demostración especializada o puedan realizar algunas consultas acerca de lo que el día de hoy se ha podido mostrar. Estimado William, por favor, ¿puedes continuar? Claro que sí. Muy bien. Bueno, ya saben todos, ya han podido ver un poco las ventajas del IJB dentro del sistema. Lo que vamos a hacer en este momento nosotros es regresarnos a la clase, a la sesión específicamente, y vamos a continuar en la parte, vamos a decir, a ver, ¿qué necesito yo para poder escribir en cualquier lenguaje? Sí, está bien saber que tiene una sintaxis, una semántica, una pragmática, de que existen reglas gramaticales, pero ¿de qué me sirve conocer todo ello si es que yo no tengo, se podría decir, no conozco cómo funciona su sistema de símbolos, ¿no? No conozco cuáles son las palabras que se suelen utilizar. Es decir, no tengo vocabulario. Esa era la palabra que estaba buscando. Importante, ¿no? Noten el ejercicio mental que he querido hacer para poder transmitir una idea. Lo que buscaba era la palabra vocabulario, que expresa un conjunto de palabras y su significado. Bueno, eso que me acaba de pasar a mí sucede cuando yo quiero hacer contabilidad. Que yo puedo tener en claro cómo funciona la dinámica de, por ejemplo, la ecuación patrimonial, ¿no? Que yo puedo saber cómo se devengan los ingresos, de lo que significa un activo, lo que significa un pasivo, lo que significa en esencia un gasto. Pero ¿cómo podría yo transmitir mensajes si no tengo en claro básicamente, cómo funciona cada una de esas palabras, ¿no? O cuáles son las palabras o qué código contiene la palabra que yo busco? Por ejemplo, y lo repito nuevamente, si yo busco la palabra recuperar, ¿no? Recuperar, eh, estimación de cobranza dudosa, pues yo les decía, esa palabra o ese término se encuentra en la cuenta 75. Ojo, para mí es importante por lo menos saber en qué cuenta se encuentra. Si yo estoy buscando la palabra mantenimiento a nivel de servicio, yo sé que se encuentra en la 63. Si yo estoy buscando la palabra préstamo, pero no cualquier préstamo, un préstamo que hemos recibido de una vinculada, 47. Entonces, si yo tengo en claro cuál es la cuenta de activo, de pasivo que necesito, cuál es el efecto o cuál es el hecho que ha generado esa variación o ese movimiento, ese recurso, estructurar el asiento contable va a ser, créanme, bastante simple y sencillo. Por lo tanto, creo yo que una de las primeras, voy a borrar esto, una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en mente, o una de las primeras cosas que debemos hacer, es entender el plan de cuentas. Y ya no entenderlo como una simple lista de códigos. No, es nuestro diccionario, recuerden. ¿Por qué? Porque eso para muchos no tiene un valor más allá que un número, uno. Para mí, como contador, digo, es el elemento de cuentas por cobrar y efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Si por ahí yo pongo esto, muchos dirán un número, ¿no? Una cantidad. No, esto es desvalorización de inventarios.
por aplicación de BNR, ¿no? Ahí le aplico la NIF. Pero esos son ya complementos, no nos vamos a poner tan sofisticados. Es decir, que un plan de cuentas, lo repito nuevamente, no lo miren, no lo vean, no lo estudien, ¿sí? No traten de aprendérselo como un simple o una simple lista de códigos o una simple lista de numeritos. Es un diccionario financiero, me está indicando cuál es el significado de ese código que yo voy a insertar en mi asiento contable y lo voy a utilizar para estructurar y transmitir mensajes financieros. Que recuerden nuevamente, no cualquiera va a poder leer. Tiene que haber estudiado y conocido la dinámica contable para poder leer ese mensaje que yo estoy intentando dar. Ahora, aprovecho este punto también para indicar de que estructurar un plan de cuentas no es simplemente agarrar todo el catálogo de cuentas que tenemos, ¿no? Eh, sí, valga la redundancia, en el plan de cuentas y configurarlo en mi sistema contable. Porque lo que yo necesito para poder elaborar un plan de cuentas es, en primer lugar, ¿sí? Entender que es un sistema ordenado integrado por códigos con significado financiero y operativo. Perfecto. Primero, está elaborado, ¿sí? Está elaborado o dividido por cada uno de estos elementos, es el término correcto, elementos, los cuales del 1 al 5 contienen recursos, recursos que son míos, recursos que son de terceros y los recursos netos de la empresa, ¿ok? Y que el nivel 6 y 7 los efectos de la variación de estos recursos, ya sea a nivel de ingresos o a nivel de gastos. Muy bien. La funcionalidad básica del plan de cuentas es que me permite realizar asientos contables y su funcionalidad secundaria es que es una herramienta de control para fines administrativos y, ¿por qué no? También tributarios. ¿Ok? ¿Por qué digo también tributarios? Porque una 46 y una 47 no van a ser tratados de igual manera en una fiscalización, por ejemplo. ¿A cuál de las dos cuentas creen ustedes que le van a poner más ojito en una fiscalización? Ustedes que ya saben un poquito, bueno, no un poquito, que ya saben leer contabilidad a cierto nivel, vamos a decir intermedio avanzado por ahí, ¿no? ¿Cuál de las dos cuentas refleja para ustedes? Bueno, Sonia, gracias por tu respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál de las dos cuentas tiene un significado más interesante en un proceso de fiscalización? ¿La 46 o la 47? Se me quedaron dormidos, ¿no? Vamos, despiértense. Exactamente, la 47. ¿Por qué? Porque la 47 tiene un valor más que la 46 y por lo tanto vale más que la 46. La respuesta es no. No se trata de valor, porque si yo pongo la cuenta 13, díganme, ¿ambas son de igual de interesantes para la administración tributaria? La respuesta es sí, ahora sí. No se trataba de valor, se trataba de significado del código. Ambos significan operaciones con vinculadas y las vinculadas tienen un tratamiento tributario específico en el artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Precio de transferencia. Se desglosa todo un concepto. Bueno, la funcionalidad básica del plan de cuentas es permitir hacer asientos contables, pero la secundaria es herramienta de control para fines administrativos y tributarios. No la voy a hacer más larga. Voy a avanzar con esto. Pregunta importante, ¿cómo armo mi plan de cuentas? Voy a decir lo evidente. Conoce el giro del negocio, ¿sí? Conoce el giro del negocio en el que te encuentras. Si no sabes en qué giro de negocio te encuentras, pues tu plan de cuentas va a ser cualquier cuestión menos operativa. ¿Alguno de ustedes se imagina, por ejemplo, el que yo, vamos a decir, me voy a poner en esta situación? Todos hemos sido principiantes, ¿sí? Y quizás en este momento eres principiante. ¿Está malo? ¿Es ofensivo? ¿Me río de ti? No, es parte natural de cualquier proceso. Es más, yo, por ejemplo, en este momento estoy iniciando en dos pasatiempos nuevos. Se me dio por dos pasatiempos nuevos. Yo soy, a veces se me entra el pasatiempo A, el pasatiempo B, y voy como que ampliando mi zona de confort. Y ahora estoy experimentando con dos nuevos pasatiempos, los cuales no les voy a decir cuáles, pero
¿Saben qué es lo que estoy volviendo a experimentar nuevamente? Así como cuando empecé un poco con la guitarra, cuando empecé a a hacer fotografías, cuando empecé a hacer edición de video, entre otros pasatiempos más por los que me he movido, como la pesca, entre otros, que he vuelto a ser principiante. He vuelto a cometer errores, que he vuelto a equivocarme, que he vuelto a no saber qué hacer en determinadas situaciones. Es también la parte emocionante de empezar a hacer algo, la emoción de decir, ah, con que así era, ahora déjame lo intento. Es a mí en lo personal me emociona, ¿no? Aprender algo nuevo me emociona, pero para poder aprender algo nuevo tengo que salir de mi zona de confort. Entonces, salir de la zona de confort significa experimentar nuevas situaciones. Y para alguien que está empezando, nuevamente lo repito, es lógico que te equivoques. Y muchas veces nos ha pasado de que, bueno, no sé si a ustedes, pero cuando eres principiante en este tema de la contabilidad y estás queriendo armar un plan de cuentas, uno de los errores que quizás has cometido, o quizás vas a cometer, aunque ya no, si te lo hablo ya no, es copiarte el plan de cuentas de una empresa X a una empresa Y. Y resulta que la empresa X, porque tú estás en un estudio contable que utiliza, no sé, un software como EJB, que es multiempresas, que es decir, que está configurado para que pueda soportar empresas de construcción, empresas comercializadoras, empresas de servicios, estudios contables, no sé, el negocio que tú lo pienses, solamente tendrías que configurarlo de manera puntual para poder llevarlo. Entonces, tienes a una veterinaria, ¿sí? Tienes a una veterinaria y tienes por acá al lado a tu estudio contable. Estás empezando y dices, muy bien, quiero ahorrarme el trabajo, así que voy a copiarme el plan de cuentas de la veterinaria para el estudio contable. Pregunta con respuesta más que obvia. ¿Lo ven correcto, eficiente operativamente lo que estoy por hacer? Voy a copiarme el plan de cuentas de la veterinaria para llevarlo al estudio contable. Dígame, las historias que se cuentan en una veterinaria son las mismas historias que se cuentan en un estudio contable. O sea, hablamos de la compra de los mismos insumos, las mismas lógicas, la misma dinámica de negocio. Son diferentes actividades. Por lo tanto, ¿necesitaré las mismas palabras para poder expresar los mismos hechos? La respuesta es no. Aquí se habla distinto. La veterinaria habla en wow, wow. El estudio habla en Sunat, ¿no? En idioma Sunat, para hacerle una lógica. No hablan las mismas palabras. Si bien es cierto, la contabilidad es única, es global, las lógicas son generales, por eso que no hay NIF para veterinarias y NIF para estudios contables, solo hay NIF, ¿no? La única diferencia sería NIF pymes para las pequeñas, medianas empresas. Y lo otro sería NIF plenas para aquellos que quieren ya pues llevarlo al máximo esa información financiera, ¿no? Pero no hay NIF especializadas, con excepción de algunas puntuales, ¿no? Como las NIF de exploración minera, la NIF 41 de actividades agropecuarias, agricultura, pero fuera de eso, no hay una NIF específica para cada sector. Pero aún así, el plan de cuentas sí es muy restrictivo. Conoce tu giro de negocio. Porque una empresa comercial no usa la 21, la 22, la 24, la cuenta 64, la cuenta 65. Una empresa que trabaja con vinculadas, pues va a utilizar la cuenta 13, 17, 43, 47, ¿no? Una empresa del RER no va a utilizar las cuentas de activo pasivo diferido por impuesto a la renta, entre otras cuestiones. Es decir, conoce el giro de negocio para que estructures tu plan de cuentas. No lo lleves a un punto en el que, pues básicamente, creas o pienses que las lógicas son las mismas. Una empresa que utiliza fondos mutuos de una que trabaja 100% con efectivo no va a tener la misma estructura y la misma posición en su dinámica contable, porque el simple hecho de que trabaje en fondos mutuos lo obliga a utilizar la cuenta 56, resultados no realizados, y el hecho de tener fondos mutuos, quizás, y dependiendo de la forma del fondo mutuo, y utilizar la cuenta 56 o al utilizar la cuenta 56, ya lo está obligando a tener resultados no realizados, los cuales deberían de expresarse en el ORI. Mira, un simple detalle. Una empresa que tiene reservas
estatutarias, contractuales, de inversión, y que verdaderamente tiene el verdadero sentido de reserva, crea cuentas para fines específicos. Esto es algo que, esto es algo de aquí, es interpretar un plan de cuentas, tienes que entender la interrelación. Una cuenta 58 no solo lo debes de ver como el asiento donde reclasificas una 59, 58 para acumular resultados en una reserva. Ya, pero esto te genera una actuación que debe separar los recursos necesarios para que sean la reserva. Imagínense, y esto está en el libro que estoy terminando de escribir para los que se inscriban en el curso de plan de cuentas que vamos a empezar en mayo, el 5 de mayo, porque sí, estoy escribiendo un ebook con todos los conceptos y todas las lógicas teóricas que les estoy hablando, pero cuenta por cuenta, en donde una de las cosas que desarrolla en la cuenta 58, y se me viene el ejemplo que utilizo es, o que utilicé para desarrollar la cuenta 58, es solo imagínate que tú tengas un proyecto de 450.000 soles dentro de 3 años y hagas este asiento de manera mensual. 58, ¿no? O sea, utilice la cuenta 58 de manera anual a nivel de 150.000. Y al terminar los 3 años, ¿ok? Al terminar los 3 años, dices, muy bien, construyamos, pero nunca separaste recursos. La cuenta 58, ¿tiene saldo? Sí, pero ¿puedes ejecutar tu proyecto? No. Entonces, entender el plan de cuentas no es solo llevar un asiento, es entender la lógica a nivel financiero. Y la cuenta 58, lo repito, siempre que utilices la 58, gestiona recursos para que cubran eso. Porque este asiento de acá no dice nada. Imagínense que hay un terremoto y todos dicen, tranquilos, tranquilos. El contador ha hecho el asiento de la reserva legal. Así que tenemos reservas para cualquier eventualidad. Muy bien, contador, aplique sus reservas. Y tú dices, sí, pero yo solo hacía la 59 con la 58, yo no separé ningún tipo de recursos. ¿Se dan cuenta lo inútil que es la 58 sola? La cuenta 58 tiene que estar acompañada de acciones gerenciales y de acciones de resguardo de recursos para justamente esas eventualidades. No va sola. Es decir, un plan de cuentas, por eso lo repito, no solamente permite realizar asientos contables, sino que también es una herramienta de control de datos para fines administrativos y tributarios. En este caso, fin administrativo, saber de que yo estoy guardando pan para mayo y que debo de correlacionar esa cuenta con una reserva de recursos reales. ¿Ok? Hay quienes tienen este asiento, ¿sí? Y la mayoría de sus recursos está en la cuenta 33. Díganme, ¿van a poder aplicar la 58? Miren, interpreten esto. Voy a borrar importes. Tú tienes una 58 y la mayoría de tu capital está en la cuenta 33. Prácticamente el 80% de tus recursos son cuenta 33. Díganme, financieramente hablando, ¿esa 58 sirve operativamente, sí o no? Mm, No sirve, ¿verdad? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque para poder hacer efectiva esa 58 tendríamos que vender nuestro activo fijo. Porque tendríamos que vender los activos fijos. Entonces, por eso les decía yo al inicio de esta sesión que mi interés, en realidad, voy a permitirme tirarme un halago yo solito. ¿Soy un apasionado de la contabilidad? Sí, lo soy. De la dinámica contable, me encanta. Pero me encanta porque no me gusta verlo como normalmente nos lo enseñan, que es asientos nada más. No, no, no. Cada código tiene una palabra y cada palabra expresa algo y ese expreso tiene que ser coherente con las finanzas, con las NIF. Y en este caso, tengo que también ubicar cuál es el impacto administrativo que puede tener alguna cuenta como esta de acá que les estoy contando. ¿Sabían, por ejemplo, que según la dinámica contable, la dinámica de cuentas, la cuenta de tracciones debería de ir a una 10.7 o inclusive a una 10.9? Porque la definición, según la NIC 7, de lo que es un equivalente de efectivo, incluye de que esto tiene que ser disponible sin restricciones. Y si bien es cierto, tú lo puedes aplicar en el corto plazo, ¿sí? No estoy diciendo que no sea un equivalente de efectivo, ¿ok? No estoy diciendo que no sea un equivalente de efectivo. Estoy diciendo de que al tener restricción
no corresponde. Ah, disculpa, la 17. No, esto, sí, un lapsus. Sino que estoy indicando de que básicamente eh, lo que nosotros tendríamos que decir, ¿ok? Lo que tendríamos que entender es que al tener una simple restricción en su uso que es única y exclusivamente para fines de, ¿cómo se dice?, de uso para tributos y el provenir esa restricción por un carácter legal, ya no estamos hablando de una cuenta corriente que debería de estar en una 10.4. ¿Sí? O sea, son situaciones. Ahora, que esto signifique que no sea un efectivo, un equivalente de efectivo para presentación del estado de flujo de efectivo, eso ya es otra discusión. ¿Sí? Ahí entramos a temas en donde, por ejemplo, para algunos no lo es y para otros sí lo es. Para mí, para efectos contables, no debería estar la cuenta de tracciones en una 17. Si tu empresa aplica NIF y quieres un plan contable adecuado a NIF, deberías de reclasificar lo de la 10.4 si es que estás llevando la cuenta de tracciones en la 10.4 y deberías de ponerlo en la 17, ¿sí? Porque tiene más sentido con su naturaleza y su lógica ahí, ¿ok? Entonces, hablar de cada cuenta del plan contable es todo un tema de debate, inclusive en algunas situaciones. Hay otras que son por default, ya se entiende, pero hay otras que generan discusiones. Esa es una de ellas. Por ejemplo, mira, una vez que tú has identificado el negocio en el que estás, el sector al que te dedicas, la magnitud de tus operaciones, si vas a tener operaciones A, B, C, si tu negocio es simplemente comprar y vender y nada más, y que el único gasto extra que tienes es al contador porque la SUNAT te lo obliga, eso fue lo que me dijeron una vez. Yo tengo contador porque la SUNAT me obliga, no porque quiera. Entonces, sabes que tu plan de cuentas va a ser pequeño, no va a ser muy complicado y que lo único que vas a tener que hacer es simplemente tener la coherencia suficiente de contabilizar las operaciones a medida que se van dando, ¿sí? Sin diferir los registros, sin alterar los registros, nada más eso. Ahora, si tu empresa es una empresa grande que tiene muchas operaciones, financiamientos, leasing, leaseback, ¿cómo se dice? Operaciones N. Bueno, entonces tu plan de cuenta va a estar bien nutrido, porque ante más hechos económicos tengas, más palabras necesitas para poder contar esas historias financieras. Por lo tanto, lo que te va a tocar es, a partir de ahora, es decir, una vez que ya terminaste de configurar tu plan de cuentas, o más que configurar tu plan de cuentas, de determinar tus operaciones, es empezar a analizar cada una de las cuentas. Y lo que yo voy a hacer en este punto, porque la idea es cómo configurar mi plan de cuentas desde cero, es te voy a dar algunos tips, te los voy a soltar así a diestra y siniestra respecto a cuáles son los elementos y más importantes y relevantes que debes tener configurado en tu sistema, que fue el punto en donde nos quedamos en la sesión anterior. ¿Ok? Igual en la repetición está el gusto, espero no haberlos aburrido repitiendo parte de la clase anterior, sino que creo que más bien refuerza lo que se habló en la sesión anterior. Además de que en ninguna de mis clases vuelvo a decir lo mismo, así que deben de haber ocurrido algunas cosas diferentes o haberse expresado algunas cosas distintas. Pero lo que sí voy a hacer es, lo que sí va a ser igualito, 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 es que voy a utilizar el EJB como mi referente al momento de establecer los criterios de programación o los criterios de configuración de una cuenta. Esto es algo que puedes replicar con tu software, ¿ok? Porque creo que todos los software guardan las mismas lógicas básicas de configuración de cuentas. EJB tiene lo suyo, sí, perfecto, pero y otros software también deben tener su manera. Lo importante es que tú sepas qué es lo que te pide la cuenta para que lo configures. Una de las cosas que me agrada de JB, y por aquí le voy a mandar el cherry, es que tiene una configuración de plan de cuentas. ¿Qué significa? De que cuando yo le doy nueva cuenta, va a entender de qué tipo de cuenta se trata, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo una 634209, ya me está poniendo la configuración de todo lo que significa de forma básica. Me está diciendo que es una cuenta de compra, que va a servicios prestados por terceros, que necesita una transferencia de costos. O sea, ya incluso tiene como anexo principal los gastos por impuesto a la renta que yo lo he configurado. Es decir, yo puedo parametrizar para que simplemente indicándole cómo comienza la cuenta, entienda el elemento al que pertenece y por lo tanto ya me configure. Y lo único que yo puedo hacer es cuál es el nivel de análisis que lo deseo
si tiene por ahí un análisis posterior o complementario, por ejemplo, y para mí ya estaría más que creada y simplemente le tendría que poner el nombre y grabar. Se acabó. No necesito más. Entonces, para mí eso es una ventaja, porque hay otro software que tienes que configurarlos todos desde origen. Por más que ya haya configuraciones previas, lo tienes que configurar de inicio. ¿Ok? Bien, regresamos a la parte teórica y nos vamos a ir luego a la parte práctica. Miren, cuentas de efectivo, elemento 10. ¿Qué cosas no deben faltarle a tu elemento 10? Y lo voy a agrandar, ¿sí? Para poderlo leer todos y mejor. Tipo de medio de pago. Si tú tienes una cuenta de efectivo, tienes que colocarle tipo de medio de pago. Esto no es un requerimiento NIF, esto es un requerimiento tributario. Esto tampoco es un requerimiento administrativo, es de naturaleza tributaria. Recuerda que hay un libro contable llamado Caja y Bancos, y que si yo muevo caja, muevo bancos, tengo que indicar qué medio de pago se usó. Efectivo por operaciones que no requieren bancarización, cheque, depósito en cuenta, transferencia bancaria, ¿no? Todo lo que significa movimientos por tipo de pago lo tengo que indicar. Ahora, si tu sistema contable lo permite, como el EJB, configurarle flujo de efectivo. ¿Qué significa configurarle flujo de efectivo? Que cada vez que utilizas la cuenta contable te pregunte, ¿y este dinero por qué entró? Ah, porque me pagó un cliente. ¿Y este otro? Ah, no, eso fue una devolución de un préstamo. Perfecto. ¿Y este otro dinero que veo que está entrando? Fueron regalías de una inversión que tuvo en tal lado. Muy bien. ¿Y este dinero que se está yendo? Ah, se le estoy pagando a la planilla. ¿No? Es decir, cada vez que se mueve dinero te pregunta. Y una vez que si tú has cumplido religiosamente en configurarle a cada cuenta de tu efectivo, de tu sistema, ¿no? ¿Por qué concepto ha salido? Tú podrías sacar tranquilamente al finalizar tu mes o finalizar el año tu estado de flujo de efectivo por el método directo. Ya tienes tu estado de flujo de efectivo por el método directo, pero el método indirecto, si no lo hace, porque necesita ciertos análisis, ahí tendrías que aplicar el método del guerrero dragón, que si has llevado el curso de estado de flujo de efectivo conmigo, ya sabes cómo se hace, y si no lo has llevado, pues me escribes por interno y puedes llevar el curso al sincrónico porque lo tenemos completamente grabado, las 10 sesiones de la elaboración de estado de flujo de efectivo. Ahora, en el caso de moneda extranjera, miren, cuando yo tengo una cuenta contable de efectivo en soles, no hay la necesidad de configurarle el tipo de cambio. Es decir, no hay la necesidad de hacerle una configuración de que actualice en dólares. Pero si la cuenta bancaria es en dólares, recuerda, el saldo del banco va a estar así. 175 dólares creo que tengo en mi cuenta de dólares. Ya, pero esos 175 dólares yo los necesito en soles porque yo presento estado financiero en soles. Por lo tanto, te voy a trabajar en un tipo de cambio, por ejemplo, de 3.7. Esto es el equivalente en soles. Pero ¿qué pasa si Trump sigue poniéndole aranceles a todo el mundo, se sigue peleando con Powell, que es el jefe vamos a decir, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos? No recuerdo, la Reserva Federal, creo algo así tiene un nombre, de Estados Unidos, y el dólar sigue bajando y cae así. Bueno, tu saldo en dólares sigue siendo el mismo, pero tu valor en soles está cayendo. Las cuentas bancarias en dólares debes establecerle diferencia por tipo de cambio. Es más, la metodología de elaboración de estado de flujo de efectivo dice que la pérdida por diferencia en cambio de mis saldos bancarios, yo los debo de quitar del flujo de efectivo operativo de inversión y de financiamiento y ponerlo al final, al fondo, como efecto por variación de la diferencia en cambio en el efectivo. ¿Ok? Es decir, esta pérdida de acá, que tendría mi cuenta en soles, yo la debo de sacar y decir, estos 35 soles que se han perdido, no es que haya disminuido mi efectivo por mi gestión, ha sido por la diferencia en cambio. ¿Ok? Es un ajuste que se hace. Ahora, las cuentas por cobrar. Ah, en caso tengan saldo negativo, y esto creo que es un error de elaboración de estado financiero. En caso tengan saldo negativo, miren, las cuentas de efectivo no deben de presentarse, no deben de configurarse para que se presenten como
por ejemplo, y permítanme, lo voy a poner por acá, voy a agrandar esto un poco más. Si yo tengo cuenta BBVA, cuenta BCP, cuenta Scotiabank, ¿no? Y esta de aquí tiene un saldo de 10.000, esta tiene un saldo de 1.500 y esta pues la reventé y tiene en negativo 650. Mi partida efectivo y equivalente de efectivo no puede ir jamás de esta forma, ¿sí? 10.850. No, 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 señores. Mi partida efectivo y equivalente de efectivo debe tomar solo esto, 11.500. Y lo de aquí debe ir a la parte del pasivo, como un sobregiro. Aquí debería yo tener este sobregiro, porque al final un sobregiro bancario no es otra cosa más que un préstamo. Se los comentaba en la sesión anterior. Un sobregiro bancario es un préstamo que te hace el banco. Es una línea de crédito que te da. No cualquiera se puede sobregirar. Yo no me puedo ir a un restaurante, ¿no? A comer algo, pedir a lo loco, teniendo en mi tarjeta, en mi cuenta bancaria 200 soles. Si la cuenta sale 300, voy a tener que llamar a mi amigo a que me yapee 300, ¿qué digo? 500 soles y mi saldo son 200. No piensen que la tarjeta de crédito va a pasar o en la cuenta de banco va a pasar y mi saldo bancario va a aparecer menos 300 soles, ¿no? Y digo, uy, tengo un sobregiro. No, así no funciona. Lo que va a pasar es que te va a decir fondos insuficiente y vas a tener que llamar a tu amigo a que te yapee 300 soles o a todos tus amigos posibles a que te yapeen. Trabajo complicado porque hoy en día con tanta estafa, muy pocos te van a creer de que sí, en verdad estás en el restaurante y que te falta dinero, ¿no? Va a ser un poquito complicado que te transfieran, pero vas a tener que hacer eso. Entonces, ¿por qué existe el concepto de sobregiro? Ah, porque hay empresas que tienen una espalda financiera tan grande que el banco les dice, mira, si no tienes saldo, tú sobregírate nomás. Ya yo lo tomo como si fuera un préstamo, después me lo devuelves. Evidentemente te voy a cobrar intereses por haber utilizado ese dinero y obviamente te voy a cobrar comisiones por sobregiro. Entonces, un sobregiro no es otra cosa más que un pasivo, ¿no? Es un pasivo. Les comentaba yo para aquellos que tienen el EJB que es hacer eso en el plan de cuentas es bastante sencillo. Lo único que necesito es darle configuración acá al plan de cuentas, por ejemplo, ¿no? Y quiero que vean algo. Voy a utilizar esto, ¿no? Banco que le da plata a Keiko, ustedes ya saben cuál es. Le doy consultar para no abrir. Y si se fijan acá, donde la parte donde dice balance general, ¿sí? A esta partecita de acá, creo que la vez pasada corté con la intención de agrandar y lo voy a llevar acá. Miren, ahí se observa mejor. Balance general 10001, activo corriente, efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué significa? Que esa cuenta contable yo le he programado para que el saldo al finalizar el cierre del año se vaya a esta partida del estado de situación financiera llamada efectivo y equivalente de efectivo. Pero esta partida de acá tiene una configuración, tiene un artificio. Lo que yo he hecho es, me voy acá, configuración de formatos, pero no estar aburriendo a nadie, simplemente es una explicación que aplica para cualquier empresa, lo repito, no importa el software que estés usando, la lógica es la misma. Me voy a activo corriente y vean que en efectivo y equivalente de efectivo, yo le voy a dar modificar, aquí tiene otro mensajito bastante interesante, ¿ok? Y lo voy a volver a llevar acá al Excel para que lo puedan leer cómodamente, no quiero que se me vuelvan ciegos. ¿Y qué dice acá? Si los saldos por cuenta son diferentes a su naturaleza, deudor-acreedor, mostrar en el siguiente rubro, 300.001. Mira lo que está diciendo esta parte. Lo que te está queriendo decir es, mira, si tú tienes un saldo diferente a la naturaleza de la cuenta, es decir, estamos hablando de efectivo y equivalente de efectivo, que tienen un saldo positivo. ¿Qué pasa si es que el saldo es diferente a la naturaleza? Es decir, te sale un saldo negativo, un sobregiro. Ah, entonces mándalo a la casilla 30 o a la partida 30.0001. Y miren, voy a poner acá,
¿Cómo se llama esa cuenta o esa partida? Me voy al pasivo, pasivo corriente. La, la 30001 se llama sobregiros bancarios. Es decir, que lo que le estoy indicando al sistema es que cuando el saldo de la cuenta contable no esté en el correcta posición, es decir, no se correlacione, me lo mande acá sobre giros bancarios. Y sobre giros bancarios no tiene una configuración para que si el saldo es positivo lo mande a otro. No, porque no tendría sentido. ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es nunca presenten en la partida efectivo y equivalente de efectivo saldos negativos de cuentas bancarias. Y la caja no puede tener saldo negativo, ¿eh? No existe concepto de menos 10 soles. Miren, aprovecho para anticiparme algo del pasivo. Cuenta 40. ¿Es ambivalente o no es ambivalente? Analicen la naturaleza de la cuenta 40. ¿Es o no es ambivalente? Cuando me refiero a ambivalente, me estoy hablando doble naturaleza, deudor-acreedor. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Es ambivalente. Porque cuando yo compro, acumulo crédito, va en el debe, y cuando yo vendo, acumulo débito, va en el haber. Señores, si yo compro más de lo que vendo, voy a tener un saldo positivo a mi favor. Si yo vendo más de lo que he comprado, voy a tener un saldo negativo a favor del Estado, ¿no? Muy bien. ¿Les parecerá a ustedes correctos que en tributos por pagar la cuenta 40 esté como crédito fiscal disminuyendo la cantidad de tributos por pagar? ¿A qué me refiero? Impuesto a la renta. Vamos a suponer, ITAN, estoy poniendo tributos por poner, ¿ya? Renta de quinta, IGB, 1000 soles, 1500, 5000, menos 10.000. Saldo del tributos por pagar, menos 2500. ¿A ustedes les parece una presentación lógica esto? Porque recuerden que configurar un plan de cuentas también significa pensar cómo voy a presentar esta cuenta en mis estados financieros. Ojo, que todo lo que estamos hablando es cómo configurar mi plan de cuentas. ¿Les parece lógica esta presentación? La respuesta es no. Dígame, este IGB cuando está en negativo, es decir, cuando está a mi favor, y lo he puesto negativo para representar la lógica de que esto es pasivo y este está en negativo porque está en saldo deudor. Cuando el IGB está en saldo deudor, ¿en qué partida del estado financiero debería presentarse entonces? ¿En tributos por pagar o en otros activos corrientes? ¿Dónde creen que debería pagar, presentarse? Efectivamente, otros activos corrientes. Nuevamente lo repito, la lógica que tienes que hacer es la misma en el EJB. No sé cómo será en sus sistemas que usan, pero en el EJB, para aquellos que ya lo usan, la lógica es muy sencilla. Yo me voy a la cuenta 40, ¿no? Y primero verifico, ¿ok? Cuenta propia, consultar. Y veo, yo le he creado una partida específica a esto, IGB por pagar. Así se llama mi partida, IGB por pagar. William, ¿y por qué le estás poniendo IGB por pagar? Porque yo prefiero presentar un estado de situación financiera con un detalle tipo tributos en general, impuesto a la renta en general y IGB por separado, ¿no? O sea, lo puedo presentar. ¿Y cuál es la configuración que le he dado a esta 300015? Ah, la siguiente. Es una configuración muy parecida a lo que hemos hecho hace un momento. IGB por pagar. Le estoy diciendo que si los saldos de las cuentas vinculados acá son diferentes, entonces lo mande a la 100015. Que ojo, esto lo puedes hacer también con tributos por pagar. Si los saldos de la cuenta son diferentes, entonces ese saldo ya no lo pongas acá, manda a la 100015. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto el sistema? Lo va a mandar a la 100015. ¿Cómo se llama la 100015? Otros activos. Así que el saldo del IGB va a caer ahí.
El crédito fiscal va a caer ahí. A eso se llama pensar en que la cuenta contable que estoy usando debería o en qué posición del estado financiero debe caer. ¿Sí? ¿Eso de dónde viene? De acá. Ahora, si tengo las cuentas por cobrar, yo no voy a dar muchas explicaciones sobre las cuentas por cobrar más allá de las siguientes. Mira, a ti no te sirve saber cuál es el saldo de la cuenta 12 ni cuánto es lo que te debe tu proveedor, tu cliente, que digo. A ti lo que te interesa saber verdaderamente es cuánto te debe tu cliente, pero sobre todo cuántos documentos. Así que todas las cuentas por cobrar y por pagar deben tener un nivel de análisis a detalle. Documento, proveedor o cliente y bueno, cuenta contable, como mínimo. Las cuentas en moneda extranjera, evidentemente, tienen que generar efecto por diferencia en cambio. La cuenta 12.2 y la cuenta 18, cualquiera que represente anticipo, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, no genera diferencia en cambio. ¿Por qué? Porque el pago ya está hecho. Recuerden que el efecto por diferencia en cambio surge porque el tipo de cambio ha subido o ha bajado y ahora me toca pagar o cobrar más o menos dólares. Entonces, yo siempre, y ya ustedes me deben de haber escuchado en más de una ocasión, suelo utilizar el ejemplo de qué sirve hacer un ajuste por diferencia en cambio a una cuenta que yo ya pagué. O sea, mírenlo de esta manera, o que yo ya cobré. Si la operación es por $100 y yo ahorita te pago los $100, ¿qué efecto financiero tiene el que suba o baje el tipo de cambio respecto a esa operación? Ninguna, porque ya te pagué. No me vas a venir a cobrar más porque el tipo de cambio sube o porque el tipo de cambio baja, ¿no? No creo, no te veo devolviéndome el dinero si el tipo de cambio baja, diciéndome, William, disculpa, tú me pagaste $100, ¿cierto? Ya el tipo de cambio ha bajado, toma, te devuelvo. El trato ha sido en dólares. Entonces, si ya te pagué, ya no te voy a dar más ni menos soles. Ya te di los que correspondían. Entonces, ningún tipo de anticipo, ya sea a proveedor o de clientes, ya sea terceros o vinculados, va a generar, ¿sí? Va a generar efecto por diferencia en cambio. No le configures, por favor, efecto por diferencia en cambio a la cuenta 18, a la cuenta 43, 2, a la cuenta 13.2, a la cuenta 12.2, a la 42.2, lo repito, a ninguna cuenta que represente anticipos de clientes o proveedores, debes de quitarle efecto por diferencia en cambio si es que le has puesto. ¿Ok? Miren, de la cuenta 19 no me voy a explayar porque hablar de la 19 es hablar de una cuenta de evaluación, hablar de cuentas de evaluación es hablar de cuentas financieras o de efectos financieros. Lo único que les voy a decir es que la cuenta 19 debe tener la misma configuración que las cuentas por cobrar. William, ¿significa que si la cuenta por cobrar es en dólares debo generar un efecto por diferencia en cambio? No, no debes generar un efecto por diferencia en cambio. La cuenta 19 en dólares, si es que la tienes configurada en dólares, no genera diferencia en cambio porque tú no estás estimando que te van a pagar. ¿Qué sentido tiene actualizar por diferencia en cambio algo que tú no crees que te van a pagar? Además que ya lo mandaste al gasto y no puedes seguir mandando al gasto o generando más gasto de algo que ya no está calificado para ti como activo. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, si nos vamos a las cuentas de inventario, pues un poquito en términos generales, las cuentas de inventario tienen una característica, ¿no? Son aquellos elementos movibles. Bueno, la forma en que lo defino, lo repito en ese documento que estoy preparando, porque ya estoy prácticamente terminando de hacerlo, eh, vean a los inventarios como aquellos recursos que forman parte de lo que está en tránsito, los que se mueven y que básicamente representan la vena o la parte, el músculo de la entidad. Bueno, si lo vamos a ver en términos, ¿cómo se dice? Operativos o términos mecánicos, fisiológicos, el efectivo es la sangre del negocio, ¿ok? Ah, si te refieres a lo que dice el EJB, voy a responder primero esa pregunta antes de seguir. EJB, por ejemplo, tiene dos cosas, ¿no? Voy a poner por acá.
Voy a poner por aquí. Ahí salió por ahí la granja de Zenón, el gallito. Esto voy a poner consultar. Y quiero que vean que esto que es factura en moneda nacional tiene algo que dice regularización por diferencia en cambio. Se supone que tan solo debería de tener efecto por diferencia en cambio las cuentas en dólares. ¿Ok? La diferencia gravitante entre uno y otro concepto está en lo siguiente. ¿Ok? Voy a poner por aquí, revisar. Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Miren, regularización por diferencia en cambio. Una cuenta en moneda nacional. Y por ahí alguien dirá, William, acabas de cometer un error en tu explicación porque me acabas de engañar, me acabas de decir que en moneda solamente se genera diferencia en cambio las que son en moneda extranjera, pero aquí veo que tu sistema, tu famoso sistema JB, lo está mandando a regularización por diferencia en cambio. No te creo nada. Acabas de fallarme. Miren, no va por eso. Todo tiene una lógica, una respuesta y la respuesta está más o menos por este camino. Que estoy 100% seguro de que debe ser un criterio que muchos software repiten, porque de lo contrario se me haría un raro algo que lo van a terminar de entender cuando termine la explicación siguiente, que es, miren, sistemas bimoneda. ¿Qué es un sistema bimoneda? Pues te hace el asiento en soles y en dólares, ¿sí? En automático te hace la operación tanto en soles como en dólares. Entonces, imagínense, porque me ha provocado hace bastante días y no puedo comer churros. No cualquier churro, ¿ah? Sino unos específicos. Estoy intentando conseguir y hasta ahora no puedo, ¿ok? Pero vamos a suponer que ustedes mandan a comprar 200 soles de churros, porque tienen una actividad en la empresa, van a dar cafecito, van a poner bocaditos, y por ahí dijeron, vamos a dar entre otras cosas churros, ya, cómprate 200 soles de churros y tráetelos. Y le dices a tu proveedor, mira, yo te voy a hacer un super pedido, dame los 200 churros, pero te lo voy a pagar dentro de 3 días. Para este vendedor de churros, la oportunidad le parece interesante, dice 3 días, sí, me puedo esperar, no hay problema, te doy la mercadería, yo confío en ti, ¿no? Y te voy a dar el crédito. Miren, la operación es en soles, por lo tanto va a salir 200 soles, 200 soles el asiento, por la compra de los churros, 42. Pero el sistema es mi moneda. Así que el sistema lo que va a hacer es automáticamente va a tener un tipo de cambio del día de la operación, vamos a suponer 3.752, y va a decir en dólares es esto y en dólares es esto. Bueno, debí de haber copiado lo de arriba, pero ahí vamos. ¿Ok? Ahí está, 53.30. Sí te lo va a llevar. Ojo, la operación es en soles. Luego, después de los 3 días, tú le pagas. Y el tipo de cambio en ese momento está a 3.783. Mira, tu asiento va a ser este. 42, 10, 10.1 con caja, ¿no? No creo que tengas que hacerle una transferencia bancaria a esta persona. Evidentemente que no te va a emitir una factura, pero en el ejemplo, la dinámica, lo que me interesa es la lógica. ¿Cuánto le vas a pagar? Le vas a pagar 200 soles porque es el compromiso que tú tenías con él. La operación es en soles, no en dólares. Ah, pero el sistema es bimoneda, así que te lo va a sacar y te lo va a hacer así. Miren, cuando tú hagas tu análisis de cuentas y tú le digas al sistema, sistema, dime a quiénes les estoy debiendo, sácame un reporte de mis deudas, te va a decir que le debes al del, bueno, no te va a decir que le debes al del churro, pero te lo va a sacar en tu reporte. Deuda en soles, cero. Deuda en dólares, le debes 44 centavitos de dólar. Y tú dices, pero sistema, pero si yo le echo en soles, yo no le debo dólares. Sí, pero matemáticas, mijo. Si provisionaste 53 y pagaste 52, debes 44. Y tú le dices al sistema, ¿sabes qué? Mira, ve, lo que tú me estás mostrando aquí es simplemente un efecto por diferencia en cambio. En diferencia en cambio porque
la operación ha sido en soles y tú me estás trabajando mi moneda y me estás sacando este salito y me lo estás poniendo en el reporte. Así que lo que yo quiero es que me hagas una regularización por diferencia en cambio. Para esto sirve, para que el sistema cuando tú le des regularizar diferencia en cambio, entre a la cuenta 42, que está, bueno, en este caso la 12, ¿no? Que está configurada, y lo que va a hacer, va a identificar de que la operación es en soles y que esta diferencia de acá no existe, y te lo va a poner en cero. Pero no te va a impactar el estado de resultados, porque esto no es un tema de estado de resultados. Entonces, ¿para qué sirve ajuste por diferencia en cambio NIC 21? Ah, esto de acá es lo que yo le debo de activar a las cuentas en dólares, porque la NIC 21 justamente me habla efecto por diferencia en cambio. Y lo que va a hacer cuando yo le active esto es, se va a preguntar cuánto es el tipo de cambio de esta deuda en dólares y me va a decir tanto ha variado en soles y ahí sí me va a hacer un asiento, 67,42,2 o 42,2, 77,6. Bueno, poniendo, ¿no? 67,6. Esa es la diferencia. Lo primero es una simple regularización interna para que el reporte me salga en cero y no me salga diciendo de que debo en dólares. Y la dos, diferencia, en cambio, según NIC 21, es para decirme que verdaderamente o he ganado o he perdido por efecto por diferencia en cambio en monedas extranjeras. Y evidentemente que solo le debes de activar a las cuentas por cobrar y por pagar. No tiene sentido que le activemos, por ejemplo, en banco solamente actívale ajuste por diferencia en cambio, NIC 21. En banco solo actívale en eso. ¿Ok? No, no le actives el regularización por diferencia en cambio, o podrías activárselo, pero no vas a tener mucha diferencia ni vas a ganar nada a nivel administrativo, a nivel de reportería. ¿Ok? Se lo digo yo porque si no quieres tener un reporte con un montón de líneas en cero, pero con salditos en dólares, que es las cuentas por pagar y por cobrar, bueno, vuélalo. En el EJB se vuela esos saldos así. En otro software no sé cómo lo harán, pero básicamente esa es la diferencia del por qué encuentras un concepto denominado ajuste por diferencia en cambio y el otro regularización o diferencia en cambio según NIC 21. ¿Ok? Ahora, las cuentas de inventario, les decía yo, se deben de entender como elementos o recursos transitorios. Miren, no van a generarte nunca diferencia en cambio, por lo tanto, no les actives por más que hayas comprado en dólares. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué expreso esto en este sentido, en esta entonación de por favor? Porque lo he visto. He visto algunos colegas que cuando hacen su configuración de plan de cuentas han comprado en dólares y por el hecho de haber comprado en dólares le activan a la mercadería en dólares diferencia en cambio. No tiene ningún sentido que lo hagas. No, no le configures diferencia en cambio. Contiene solo elementos que van a venderse o entrarán a procesos productivos, ¿sí? Ahí no pongas o no configures tu contabilidad como que todo va a la partida de inventarios, ¿ok? No, no, no. Puede contener elementos que no se venden pero se consumen, sí, pero en ese caso debe configurar una presentación diferente a nivel de inventarios en el estado financiero. Te muestro cómo, ¿ok? Te muestro cómo. Mira, imagínate que tú te dedicas a la venta de cemento. Mira lo que acabo de decir, ¿ah? Te dedicas a la venta de cementos. Acabas de comprar 5.000 soles en papel bond, los cuales lo vas a consumir en un promedio de 3 4 meses. Dime, ¿eso es un inventario? Primero, ¿es un activo, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un activo o no es un activo? Útiles de oficina, vamos a consumirlo durante 4 meses y me tiene un valor de 5.000 soles. Califica como activo. En el estricto sentido de la palabra, califica como un activo. Ahora, para ti, ¿es material, no es material? Ya eso es otro tema. Yo no voy a entrar en materialidades. Voy a entrar simplemente en si califica o no como activo. Porque si para ti es inmaterial, lo mandas al gasto de frente y no hay problema. Se acabó la discusión. Pero si para ti es material, yo te digo, tienes que contabilizarlo como activo. Pero ahora les pregunto lo siguiente, ¿es inventario? O sea, ya nos hemos quedado con la respuesta de si es activo. Sí, pero ¿es inventario?
En una empresa que se dedica a la venta de cementos, ¿esto será un inventario? Respuesta, no, no lo es. Dígame, ¿qué cuenta contable ustedes contabilizan ese activo que se consume pero que no es inventario? ¿En qué cuenta contable lo ingresarían? Otros activos. Muy bien, denme el código de otros activos. Estamos hablando a nivel de cuentas. ¿En una cuenta 38? Pues no podría por el elemento. La cuenta 38 es de activo fijo, aquello que se queda. Tiene que ser del elemento uno, William, porque si no es inventario debería el elemento uno. No, el elemento uno es para el efectivo y cuentas por cobrar. Entonces, tiene que ir al elemento 2. Sí, debe ir al elemento 2. Pero me acabas de decir que no es inventario. Exacto, no es inventario. Pero entonces, ¿por qué lo pongo en el elemento 2? Por algo muy simple, mi estimado amigo. Porque los elementos no condicionan, a nivel de cuentas, no condicionan la naturaleza financiera del estado financiero, ¿no? ¿A qué me refiero o qué quiero decir con esto? Lo siguiente, que yo tengo un consumible que no es inventario. Bueno, un material de oficina yo lo puedo llevar a una 25X o una 25Y. Yo puedo crear en mi plan de cuentas 25 suministros, combustibles, otros suministros. Yo lo puedo crear y voy a crear aquí la 252401. ¿Ok? Descripción, materiales de oficina o suministros de oficina, le voy a poner. Suministros de oficina. ¿Es un activo? Bueno, si yo lo tengo configurado con anexos, si tengo un anexo específico para ello, le pondría, ¿no? Inventarios y colocaría qué tipo de inventario es, papel bond, esto, lapiceros. Va a depender del detalle interno. Este es un tema netamente interno, ¿ok? Pero básicamente lo voy a dejar sin anexo. Le voy a poner un documento de referencia, le voy a poner, bueno, es lo único que me interesa. Mira, aquí está configurado con una 1014, activos diferidos, lo cual es un error totalmente. Lo que yo voy a tener que hacer en todo caso es borrar esto y decirle, mira, esto de aquí, si bien es cierto, está en la cuenta 252401, pues se llama suministro de oficina, yo quiero que se presente en la partida otros activos. Esto significa, estoy utilizando el plan de cuenta según el elemento, porque esto es un consumible, pero lo estoy presentando financieramente de forma correcta. Lo estoy mandando a otros activos. ¿Cuál sería el error? Malinterpretar de que porque estoy con la cuenta 2 esto automáticamente es un inventario y por lo tanto yo debo de mandarlo aquí, no sé, a mercaderías o materiales auxiliares y suministros, que termina siendo un concepto dentro de inventarios. No, 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 señores, esto no es un inventario, esto es otros activos. Yo lo saco, lo reclasifico. Le doy grabar. ¿Qué va a pasar? Cada vez que yo utilice esta cuenta en la que compro el papel bond, no voy a contaminar mi partida de inventarios o mercaderías, porque no lo es. Y voy a presentar mi estado financiero de una forma mucho más coherente y mucho más lógica. Hasta este momento, lo que tendría en mi estado financiero, en la partida inventarios, es que mi estado de situación financiera en la partida otros activos tiene también suministros de oficina. Interesante, ¿no? Mm, Y Configurar un plan de cuentas va de eso. Configurar un plan de cuentas va justamente de ir revisando cada uno de los conceptos que me competen e ir agregándole. Vaya, nuevamente se me ha ido el tiempo. No sé si porque no me ordeno o porque para hablar de plan de cuentas en realidad se tiene demasiado que hablar y cada cosa y cada punto es muy, muy importante. Antes que termine la clase, permítanme invitarlos a este curso justamente de elaboración o estructuración de dinámica contable que nosotros vamos a tener básicamente, o vamos a empezar del 5 al 30 de mayo. Van a ser ahora, sesiones interdiarias, sesiones en las cuales Francesca. eh, sesiones en las que no vamos a ir de corrido de lunes a viernes, vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes con la intención, una, de que descansen ustedes, dos, que descanse yo,
Tres, que puedan, por si por A o B motivo no asisten a las clases, puedan ver la sesión del anterior, las sesiones grabadas del día anterior, y puedan entrar a la siguiente de manera ya, como se dice, equiparado y en orden. ¿Ok? Una sesión o un curso que está orientado, como ustedes han podido ver, no al típico, la cuenta 10 funciona así, la cuenta 12 se hace así, la cuenta 13 se va de tal manera, sino un curso en donde, por cierto, para aquellos que han podido leer la introducción, esto no solo es la introducción del brochure, sino también es la introducción del libro o el ebook que estoy terminando de trabajar para ustedes, porque lo que quiero hacer es que esto sea una clase de comprensión, una clase en donde no terminamos de básico, ¿cómo decirlo? Donde no quememos tiempos explicando tanto teoría, sino que la teoría ya la puedan tener ustedes en su mano, la puedan tener en un material en donde estén resumidas todas las ideas importantes y relevantes. Un Excel, poner mucho texto se ve no tan dinámico. El Excel funciona muy bien para poner ideas centrales, para poner dinámica contable, para poner asientos, pero para poner teoría, textos, ideas termina siendo un poco, ¿cómo se dice?, insuficiente. No es la herramienta ideal. Así que toda esa teoría lo he trasladado a un libro o a un ebook en donde, lo repito, cuenta por cuenta, vamos a tener las ideas importantes o relevantes, así como toda la estructura. Y todo esto que les he hablado del lenguaje contable está resumido y estructurado ahí paso a paso. Entonces, si te interesa acompañarnos en este curso, en estas sesiones, en estas 10 sesiones sobre plan contable, pues entonces los invito a que se inscriban y me acompañen. Lo repito, iniciamos el 5 de mayo, nos vamos hasta el 30 de mayo, sesiones interdiarias. Las clases son grabadas a través de Zoom, horario de 8 a 10 p.m. El precio de este curso nosotros lo estamos dejando en 99,90. Ustedes ya saben que nuestros cursos son muy baratos, son muy cómodos comparados con otras instituciones que por un curso de esta naturaleza te estarían cobrando mínimo 150, 180, 200 soles. Y la filosofía de Contagea es enseñar la contabilidad de una manera diferente, pero también en un costo accesible, ¿no? Tratamos en lo posible de democratizar la educación en el sentido de darle mayor acceso a la mayor cantidad posible de personas con precios razonables y justos. Así que si están interesados pues en inscribirse, recuerden, empezamos el 5 de mayo. Inscríbete ahora. No les puedo decir todas las cosas que hemos preparado, ¿ok? Y sí, la voy a tener que utilizar EJB a lo largo de todas las clases porque voy a necesitar explicarles cómo podrías configurar en tu software. Y lo repito, he utilizado más de un software, no solo he utilizado EJB, he utilizado otros más y las lógicas son muy parecidas, por lo tanto, la configuración, si tú entiendes la lógica de qué es lo que te pide la cuenta y cómo es hacia dónde va orientado el criterio, lo vas a poder replicar en tu software contable. Y en su defecto, si ves que tu software contable no lo puede hacer, pues habrás identificado una deficiencia operativa, estructural y yo diría hasta fundamental, porque si no tengo un buen plan de cuentas, ¿cómo voy a poder hacer contabilidad? ¿Ok? No les quito más tiempo, espero puedan inscribirse. El día viernes tenemos otra clase modelo, ¿sí? El día jueves tengo una clase sorpresa por ahí con ustedes. Estoy pensando qué tema les doy, pero ya les comunico entre mañana, ¿ok? Pero voy a tratar de ya no alejarme mucho porque hemos tenido una para un tanto por motivos laborales principalmente, pero ahí vamos a estar viéndonos más seguido y más frecuentemente. El próximo mes que viene tenemos esto. Claro que sí, voy a tratar de compartirles todo lo que pueda, inclusive el material de la clase lo voy a compartir por el grupo, ¿ok? Recuerden que si desean inscribirse, igual me escriben 94 89 19 038, por ahí nos encontramos. Si te encuentras interesado, ya sabes, escríbeme. Nada, se me cuidan todos, estamos viéndonos el día jueves o viernes, dependiendo de el tiempo según lo que comenzaron. Nos estamos viendo todos. Hasta luego, se me cuidan mucho.